Hola mis hermanos, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra, de la cual dice el Señor que no solamente de pan viviría el hombre, sino toda palabra que sale de su boca. Y hoy en esta hora traigo un tema de ser oidores y hacedores de la palabra. Ese es el consejo que nos da el Señor. Oímos la palabra y la ponemos por obra. Oímos la palabra y la llevamos a la práctica. Y en esta hora yo quisiera empezar con una oración para que el Espíritu Santo nos dirija en estos momentos. Bendito Dios, te damos gracias. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne, Señor, en estos momentos nuestra vida y en todo momento de nuestro caminar. Esta palabra, Señor, la ponemos en tus manos. Solamente el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. No lo sabemos cómo, pero solamente dice con gemidos indecibles, Señor. Padre, bendice la vida del oyente. Que esta palabra, Señor, sea de bendición. Que esta palabra, Señor, se lleve a la obra, porque tú, Señor, así nos aconsejas para, Señor, proseguir al blanco, proseguir al objetivo, que es estar, Señor, en tu presencia, mi Dios. Gracias, Padre, guárdanos de toda trampa del diablo y abre nuestra mente, abre nuestro corazón y que esta palabra sea como esa semilla, Señor, que fructifique en buena tierra. Todo lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Ok, hermanos, seamos oidores y hacedores de esa palabra, de la palabra bella, de la cual el Señor nos aconseja. Y ahorita vamos a ver un texto rápido en Santiago 1:22. La palabra de Dios dice en Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si nomás somos oidores nos engañamos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, la palabra de Dios dice: este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Entonces se olvida, oye la palabra y se va. Y aquí nos pone un ejemplo de un hombre que se mira en el espejo, se arregla quizás y luego se va y ya después se le olvidó. Nos ilustra esto en la palabra de Dios, que si estás escuchando la palabra de Dios y si no la haces y eres olvidadizo, entonces eres un hombre natural. No ha cambiado nada en tu vida, porque la palabra de Dios tiene que redarguir nuestra vida primeramente, redarguir nuestra vida, para que nosotros tengamos en nuestro corazón ese arrepentimiento, de la cual no seguir por el camino de la perdición, sino por el camino de la vida. Por el camino de la vida. No lo tengo ahí, cabina, pero si me puedes poner Mateo 7. Me voy a salir un poquito para que comprendamos esto. Entonces, podemos nosotros considerar la palabra de primero oír y después hacer. Dice Mateo 7, 13 y 14, es un consejo del Señor: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos los que la hallan. Dos cosas, oidor y hacedor, porque la puerta angosta, pocos son los que la hallan, y el camino espacioso, la puerta ancha, es la que lleva a la perdición. Mucha gente entra por ella. ¿Por qué? Porque es más fácil caminar en algo ancho, y porque es un poco difícil caminar en un camino estrecho. Y la gente está acostumbrada a que nada le cueste. Camino ancho, espacioso, por ahí me voy. ¿Por qué? Porque así me gusta.
Pero en cambio, cuando es un camino angosto, es muy restringido para caminar. Por eso pocos, dice la palabra de Dios, lo encuentran. Y no es que sea muy difícil, simplemente que no queremos esforzarnos a llevar una vida de la cual la palabra de Dios nos está invitando a seguir. Dice la palabra, sean pues hacedores. La palabra de Dios dice, véanme, ejemplo les he dado, dice el Señor Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos. Y les dice el Señor Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y a veces la gente no aprende porque no es ni mansa, no es ni humilde, sino que el orgullo y la vanidad todavía están por encima de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de algún tema de la humildad, entonces decimos, no. Para mí no es eso, es para el de al lado. Y no es cierto, es para todos, porque la palabra de Dios dice que no está presa. La palabra de Dios es enviada y tiene que hacer para el propósito de lo que fue enviada. Así que cuando el hombre natural dice que se mira en el espejo y luego se va y se olvida cómo era. Así que en esta hora, si tú estás oyendo este mensaje y al rato te vas y te olvidas de él, de nada te sirvió estar 10, 15, 20 minutos ahí escuchando la palabra si no se llevó a la práctica. A veces nos confiamos, a veces la olvidamos o hacemos que se nos olvida para no hacer lo que Dios nos está diciendo. Al contrario, penetra más la palabra del mundo, penetra más la palabra del diablo a que hagamos caso a la palabra de Dios. El libro de Romanos en su capítulo 3, en su versículo 10 y 11, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y el 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque a veces las cosas que nosotros traíamos del mundo, esas son todavía las que están penetrando en mi mente, están penetrando en mi corazón. Y puede más esa palabra que la palabra que el Señor nos está diciendo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero no, porque dice que no hay ningún uno que quiera hacer el bien, que quiera seguir la palabra, que busque alimentarse de ella, retroalimentarse. Todos, dice, se hicieron inútiles. Cuando la palabra se vuelve infructuosa, es porque no penetró realmente en el corazón del que está oyendo la palabra. Por eso el tema, sean oidores y hacedores de la palabra. Primero oímos y después hacemos. Eso es lo que dice la palabra. Porque si no, dice que somos inútiles. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y la palabra es buena y es eficaz a nuestra vida. El libro de Timoteo en su segunda carta, en su capítulo 3, en sus versículos 16 y 17, dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Es buena, es útil, sirve para redarguir nuestras vidas. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Así es la palabra de Dios. Nos prepara y nos capacita para toda buena obra. Que seamos buenos, que sepamos administrar, que gobernemos bien, porque aquí hay consejos en la Biblia de los cuales el Señor nos da para que nosotros hagamos.
y la palabra no se haga infructuosa, sino que lleve a un arrepentimiento y se vuelva el que oye la palabra y haga ajustes a su vida para que busque a Dios, para que haga conforme a la palabra que estamos nosotros leyendo en esta hora. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz como espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, hasta los tuétanos. Esa es la palabra que hace que nosotros tengamos ese arrepentimiento sincero en nuestras vidas. Destruya todo lo que es basura, todo lo que nos aparta del Señor. Yo tengo un ejemplo de Adán y Eva cuando el Señor les dijo, miren, de todos los árboles comerán menos del que está ahí en medio, menos. Y ellos desobedecieron. Ellos fueron oidores, pero no hacedores. No hicieron como el Señor les había dicho. Simplemente que permitieron que otra voz llenara su oído y que empezaran a codiciar lo que era prohibido. Y entonces fueron apartados de la presencia de Dios, porque el pecado aparta de la presencia de Dios. Y podemos ver tantas cosas de las cuales el Señor nos habla, de las cuales el Señor nos capacita para que no la reguemos, como dicen los chavos, no vayamos a fallar y tengamos grandes consecuencias como le pasó a Adán y le pasó a Eva. Ellos pudieron estar en el huerto mucho tiempo, indefinido, pero por causa de sus actos fueron separados de Dios. Y yo te pregunto, ¿a quién le estás haciendo caso? ¿A la luz o a las tinieblas? ¿A la verdad o a la mentira? La palabra de Dios es verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta palabra es verdad. Esta palabra nos dejó el Señor para que nosotros vivamos una vida apartados del mal. Porque la palabra dice, sin santidad nadie me verá. Y en otro texto dice, sed santos porque yo soy santo. Esa es la gente que oye y se aparta de lo malo para el Señor. Tengo un texto ahí en Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Así que yo puedo tener un sinfín de cosas para hacer, pero dice la palabra del Señor, mas tengo que tener consejo de Dios, porque ese permanece. Pero los pensamientos, como dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y si yo le hago caso a todo esto, me va a llevar a la perdición. Pero si yo agarro el consejo de Dios, entonces voy a permanecer. Voy a permanecer en su palabra. Porque nosotros tenemos un libre albedrío. Nosotros, el Señor nos ha capacitado con un libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que no nos hizo robots, que no nos puso un chip para que nosotros hiciéramos las cosas conforme a lo que Él quiere. Él nos dio esa libre mente, esa libre decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Él nos lo dio y Él nos lo respeta, pero siempre nos aconseja. Mira, aquí está la bendición y acá está la maldición. Pero yo te aconsejo que camines en ese camino de bendición y te va a ir bien. Siempre aconseja.
pero muchos pensamientos hay en el corazón del hombre y a veces no hay cavidad para esta palabra. A veces tenemos nuestros propios propósitos, nuestras propias metas, nuestros propios objetivos. ¿Por qué? Porque tenemos un libre albedrío. Porque yo puedo decidir de hacer lo bueno o hacer lo malo. Yo puedo decidir hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Dios. Yo lo puedo decidir. Todo me parece bien. Todo lo hago bien. Y eso cree el hombre. Eso cree el hombre. Pero si nos vamos a Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho. Al hombre le van a parecer derechos todos los caminos. Al hombre le va a parecer que está haciendo el bien. Dice que le parecen derechos. Pero cuando se da cuenta dice, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que camina sin la luz del Señor y cree que está bien porque no se mete con el vecino, porque va a su trabajo, a su casa. Y dice el Señor que no podemos estar en una línea divisoria, o somos del Señor o no somos del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra, que nosotros tenemos que ser del bien y no del mal. Hay caminos, dice la palabra del Señor en el 12, que al hombre le parecen derechos. Yo voy bien. Yo voy bien. Yo no tomo, yo no fumo. Pero nadie puede estar fuera del camino. Nadie. Tenemos que reconocer el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario para que confesemos nuestros pecados y Él nos lave con su sangre preciosa. No podemos estar a un lado del camino. Tenemos que caminar junto a aquel que hizo el camino. ¿No dice el Salmo 119 en su versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que decirle al Señor que Él alumbre nuestro camino. Que sea como esa lámpara en medio de oscuridad y que nos guíe para que no tomemos nosotros las decisiones propias, sino las que el Señor quiere, porque dice, hay camino que al hombre le parecen derechos, pero no, dice la palabra, su fin es fin de muerte. Su fin es fin de muerte. Y si estás oyendo este mensaje, yo te aconsejo que seas un oidor y un hacedor de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Porque cuando somos nada más oidores y no hacedores, dice que nuestro fin son caminos de muerte. Y todo aquel que hace su voluntad propia y no hace la de Dios, entonces tendrá grandes consecuencias, grandes calamidades. Y yo te voy a poner dos ejemplos. Si nos vamos a Jonás 1:3, vamos a leer desde el 1 al 3, ¿va? Desde el 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás bien obediente. Y dice el 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Fíjense la calamidad por no obedecer a Dios. El Señor le dijo, levántate y ve a esa ciudad llamada Nínive. Y yo puedo declarar que el Señor le dijo, ve al sur, y él se fue al norte. Fue oidor de la palabra, pero no hacedor. Dice que se fue al norte, bueno, que se fue a otro lugar,
De la presencia de Dios no quiso saber nada, nada. Él hizo su voluntad. Por eso les digo, así son los oidores, solamente hacen su voluntad. Yo estoy bien. Jonás pasó grandes calamidades por desobediencia. Oyó la palabra, pero no la hizo. Tuvo que pasar 3 días y 3 noches en un vientre de un gran pez. Imagínate, adentro de un pez, de un gran pez. ¿Cómo sería adentro del pez 3 días y 3 noches? Jugos gástricos, quizás acelgas se le enredaban en su cuerpo. ¿Cómo estaría Jonás por una desobediencia? Porque oyó la palabra y no la hizo. Y todo aquel que oye la palabra y no la hace, se va a acarrear grandes consecuencias a su vida. Grandes consecuencias. Y hasta que Job comprendió las cosas, dice que ese gran pez lo llevó a una orilla del mar y lo vomitó. Pero ¿por qué tiene que pasar uno ciertas cosas en su vida cuando el Señor nos está advirtiendo de ellas? Que seamos hacedores de esa palabra y no solamente oidores. Y así que Jonás se buscó la calamidad, pero él fue a esa ciudad obedeciendo la palabra de Dios, que desde un principio él hubiera hecho y hubiera estado sin consecuencias. Sin consecuencias. Ese es un ejemplo. Yo te quiero dar otro ejemplo para que vayamos comprendiendo que no podemos nosotros ser oidores solamente y hacer nuestra voluntad y no la de Dios, porque las calamidades y las grandes consecuencias se presentarán tarde o temprano en nuestra vida. Dice 1 Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey. Aquí le está diciendo Samuel a Saúl sobre su pueblo Israel. Ahora pues, dice, está atento a las palabras del Señor. Ahora pues, iglesia, está atento a las palabras del Señor. Está atento a ser oidor y hacedor de la palabra. Así ha dicho Dios de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, dice, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista. En Talaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Bila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales gordos, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Del 10. Vino palabra de Dios a Samuel diciendo, Saúl ya había oído la palabra de Dios. Saúl ya había oído la palabra de Dios. Ya tenía una orden. ¿Y saben qué hizo Saúl? Hizo su voluntad. Porque si leímos, dijo el Señor que matara a todo y que no perdonara a nadie. Y le perdonó la vida al rey.
perdonó lo mejor de su ganado. Y esa grande consecuencia, el Señor lo desechó como rey, porque si tú lees todo el capítulo más abajo, dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque no hizo mi voluntad, hizo la suya. Y el Señor le dice, me pesa. Y el Señor de ahí fue cuando tomó a David detrás de la majada y fue rey sobre Israel. Desechó a Saúl, porque Saúl no obedeció a la voz de Dios. Ya le había dicho Dios cómo iba a hacer las cosas y él la hizo a su manera. Y nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que hacerlas conforme a la Escritura, conforme a la palabra, para no acarrear consecuencias a nuestra vida. Por eso Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace el Señor en sacrificios? ¿Se complace? ¿No más bien se complace en la obediencia? Eso es lo que le estaba diciendo Samuel a Saúl. ¿Se complace Dios en los sacrificios? Más bien se complace el Señor en la obediencia. Se complace el Señor en la obediencia. Y si vamos a un salmo precioso, 51, los sacrificios, fíjense cómo dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Dios, no desprecias. Entonces lo que tuvo Saúl fue un orgullo. Lo que tuvo Saúl fue una desobediencia de hacer lo que él quiso y no lo que Dios le mandó. Por eso Samuel le dijo, ¿se complace Dios en estos sacrificios? ¿No más bien se complace en la obediencia? Y la obediencia es esta. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios es rendir un corazón humillado, porque eso no desprecia a Dios, no desprecia a Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas 19:10 que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido, y eso éramos tú y yo. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido, porque en otro tiempo no éramos pueblo, mas hoy somos pueblos. El Señor no anda buscando culpables. El Señor anda buscando gente que tenga un espíritu contrito y humillado delante de Él, que se reconozca. Porque estas grandes consecuencias que le pasó a estos dos hombres o a estos dos personajes de Jonás y de Saúl fueron grandes y terribles. Si Saúl hubiera obedecido como era, créanme que su hijo Jonathan hubiera sido rey, le hubiera pasado la estafeta a su hijo, pero por desobediencia Saúl murió y toda la familia real murió por esa desobediencia que tuvo Saúl. Y esa es una moraleja para cada uno de nosotros, de ser oidores como la estamos oyendo, pero también hacedores. El Señor no quiere castigar a nadie. Dice Isaías 1:18, venid y estemos a cuentas. Venid y estemos a cuentas, dice la palabra. Y nosotros tenemos que estar a cuentas día con día. Porque el hombre que no peca de hecho de obra de palabra es hombre perfecto. Pero casi todos pecamos, ya sea con la mente o con la vista o con palabras que a veces no podemos medir esas palabras. Entonces la palabra dice, venid y estemos a cuentas. Y en esta hora yo quisiera que te quedas con esto. Seamos oidores y hacedores de la palabra para hacer la voluntad de nuestro Dios y no la nuestra. Gloria a Dios. Yo quisiera que donde estás oyendo este mensaje, inclinaras tu rostro y le dijeras, Señor, aquí estoy. Enséñame, Señor, primeramente a escuchar bien tu palabra y que no se me olvide, Señor, para que cuando tenga esa oportunidad
la lleve a la práctica, mi Dios. Gracias, Padre, por estos bellos momentos, porque, mi Dios, tú eres el único Dios, grande, bello y hermoso, y nos sometemos delante de tu presencia, Señor. Queremos habitar bajo la sombra del Altísimo, mi Dios, al abrigo del Omnipotente, Padre. Pero, Señor, queremos también poner todo por obra, mi Dios, reconociéndote en todos nuestros caminos. Que tú seas, Señor, el que nos dirija y que podamos hacer tu voluntad día con día y momento a momento. Y si no lo habíamos hecho, mi Dios, enséñanos, Señor, a llevar todas las cosas a cabo de las cuales tú quieres a nuestra vida, mi Dios. Gracias, Padre, por esta palabra, y que sea guardada en su corazón y que sea transmitida y llevada a la práctica. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.